Bien, saludamos a la bendita y amada iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús. Bueno, gloria a Dios, el tema de hoy, confesión de pecados, porque si queremos tener un corazón limpio, o sea, obviamente tenemos que entrar en lo que es el arrepentimiento, en la confesión, y reconocer lo que hay en nuestros corazones. De nada sirve saber que uno tiene que tener un corazón limpio si sigue guardando cosas que no son correctas, que no están bien. Entonces, a la verdad, eh, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de aquellos alcanzará misericordia. Dice que cualquiera que ya codició a una mujer en su corazón ya adulteró. Cualquiera que haya codiciado. Lo mismo es, no solamente es para el hombre, también para la mujer. Entonces, obviamente, el Señor va mucho más allá de lo que es el hecho mismo del pecado. Y peor si hay un pecado todavía así. Entonces, cuando el Señor dice que malvado y perverso es el corazón del hombre, muchas veces nosotros encubrimos nuestras cosas. Pero bien, vamos a ir a la luz de la palabra. Y antes de ir a la luz de la palabra, vamos a pedir a nuestra hermana Carolina que nos guíe con una palabra de oración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, un nuevo día, Dios mío, un nuevo despertar, Padre. Dios mío, solo queremos rendirnos a ti y hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad de poder aprender más y más de ti, que podamos realmente ponerla por obra en cada momento de nuestras vidas, nuestros pensamientos, Señor, nuestras acciones, Padre, nuestro trato con el prójimo y contigo por sobre todas las cosas, Señor. Encomendamos este devocional en tus manos, en la guía de tu Espíritu Santo, a través del pastor. Gracias por su vida, Dios mío. Sea tu Espíritu Santo hablándonos, Padre amado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Levítico 5:5, en el libro de Levítico, nos habla y nos dice de la siguiente manera: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesaré aquello en que peco, confesaré aquello en que he cometido pecado. La mente del ser humano es como una caja de Pandora. Y la verdad, muchas veces somos hipócritas y no queremos, pero nosotros tenemos que ser sinceros. Soy un adúltero, soy un fornicario, soy un mentiroso, un manipulador, un hipócrita. Señor, esto soy. No es que muchas veces dentro de todo, mira que yo te amo, que yo esto o que yo lo otro. Si tú tienes algo dentro de tu corazón, no adelanta que le digas al Señor que le amas. Cuando hay algo que te aparta de Dios, cuando hay algo que te separa de Dios. Y el pecado es algo que nos separa de Dios, es algo que tiene que ser confesado, decir, Señor, me arrepiento de este tipo de práctica, o me arrepiento de esto en lo que he caído, o me arrepiento de lo que he hecho. O sea, no me siento feliz de haberte traicionado, porque todo pecado va en contra de Dios y es una traición. Es una traición, lastimosamente, no es solamente un pecado, es una traición, es traicionarlo a Dios. Entonces es lastimar el corazón de Dios. Es como si dice de que Cristo como amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, y que la iglesia lo traicione, entonces él sabe cómo está tu corazón. Y hay gente que endura su corazón y no cree que haya lastimado a Dios. Y no cree que tenga que arrepentirse y por último dice, Señor amado, tú conoces, tú conoces mi corazón. No, si no hay un genuino arrepentimiento, no hay un dolor, entonces no hay una sanidad, no hay sanidad. ¿Cuánta cantidad de gente se va hasta el mismísimo infierno porque se justifica a sí mismo? Tú sabes, Señor, soy humano y que sí, pero el Señor conoce que somos humanos, conoce nuestras debilidades
pero no podemos encubrirlas. Si hay algo que le incomoda y le molesta a Dios, que encubramos nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, o si hubiera caído a alguien en algo, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesaré aquello en que peco. Confesaré aquello en que peco. Porque cuando tú cometes el pecado, pero no lo vuelves a hacer, porque el que practica el pecado ya no es hijo de Dios, es hijo del diablo. La práctica de pecado no es cometer un hecho, no es cometer un error una vez, es vivir en el pecado, es vivir practicándolo el pecado. Y esto tiene diferentes connotaciones. Una persona que es tomada por el diablo para vivir en el pecado es una persona que ya no depende de Dios, depende de sus emociones, depende, ya no es como que cometí un error y estoy arrepentido. No, esa persona vive en el pecado. Estamos hablando de la persona que es hijo de Dios y que comete un pecado, no que vive en el pecado. Entonces estamos hablando de que realmente tiene que haber una confesión. ¿Para qué? Para que no se enseñoree el pecado en la persona, para que el pecado realmente no maneje a la persona. En síntesis, el diablo a través del pecado. Y esto ha pasado muchas veces. Si yo he cometido, digamos, un hecho vergonzoso de fornicación, de adulterio, y no he ido a los brazos del Señor y le he dicho, Señor, yo he sido un adúltero, un fornicario, pero me arrepiento, me humillo y te confieso este hecho, ¿qué va a pasar? Si no me arrepiento y no me pongo a cuentas, voy a seguir practicándolo. Y esto es lo que mucha gente no entiende. El inicio del pecado es por algo, se incendió en una lascivia o se encendió en una concupiscencia o se encendió en una dependencia, ya sea de alcohol, de cigarro, de pitillo, de lo que sea. Y se dejó tomar por el pecado, se dejó. Entonces, tenemos que saber que por nuestra propia concupiscencia hemos sido tal vez seducidos o por nuestras propias debilidades hemos sido seducidos. Salir de la práctica del pecado es mucho más difícil que salir del pecado cuando se cometió, pero que se te hace vicio si no lo confiesas y no te apartas. Me estoy dejando entender, ¿no? Y cuando se convierte en una práctica del pecado, ya es el diablo manejando la vida, ya es el diablo mismo manejando la vida. Entonces, hay una diferencia en lo que es práctica y lo que es el pecado. Levítico 26:40, por favor. Y nos habla así, y confesarás su iniquidad, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, aunque prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Entonces, favorecerle al diablo, al que se opone, es tremendo. Es como que no solamente he cometido un error, me he puesto del lado del diablo para que ¿qué es lo que quiere el diablo de nosotros? Que nosotros no seamos hijos de Dios y quiere que nosotros cometamos pecados para que vayamos en contra de Dios. ¿Por qué? Porque quiere lastimar el corazón de Dios. Porque el pecado es lo que maltrata el corazón de Dios. Si hay algo que maltrata el corazón de Dios, es el pecado. No es como que muchos pastores agarran y dicen, no, es errar al blanco, es pecar y eso nada más, es tan simple. No, 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 no. Es herir el corazón de nuestro Padre Celestial, es lastimarlo, es agarrar y decir, bueno, eh, te amo, pero soy débil con esto y obviamente me siento más feliz con esto. Y es como que rechazar a Dios
es como que decirle, no, no me agradas y me agrada esto. Esto sí me satisface. Esto sí me llena. Es un hecho de desplazamiento. Es lo mismo que le pasa a una persona que fue engañada, que dentro te sustituyan por alguien o por otra cosa. Y esto es doloroso. Esto es doloroso. Entonces, por eso dice así, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, porque su prevaricación, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también por que anduvieron conmigo en oposición. O sea, cuando yo transgredo algo de la ley, me opongo a lo que Dios está haciendo y me antepongo y me pongo en contra, estoy prevaricando y me estoy oponiendo a la obra de Dios. Me estoy oponiendo a la obra de Dios. O sea, no es tan simple como que se pinta la cosa. El pecado es algo que te separa de Dios, pero hay una oposición ante la obra de Dios. No dejas que Dios haga su obra plenamente como Él quiere. Te pones en contra de la obra de Dios. Es por eso que el Señor puso claramente que compartamos. Número 5, 6. Claro, porque el pecado comienza por algo. El pecado primero comienza por la debilidad del ser humano, por la mala inclinación, porque se dejó corromper con Satanás y ejecuta el pecado. Y al ejecutar el pecado, realmente podemos caer en una dependencia si no caemos, si no venimos a humillarnos delante de Dios. Puede crear una dependencia, un mundo de pecado. Estar acorralados, estar realmente dominados por esto. Y no puede dominarte el diablo a través de la pasión desordenada, del mal deseo o del vicio. No puede. O sea, puede, pero no debe. No, no puedes darle el dominio al diablo para maltratar tu vida. No puedes hacer eso. Entonces, hay que parar. Hay que parar de alguna manera. Y por eso dice 5:6, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos estos pecados con que los hombres prevaricaron contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará eternamente el daño y añadirá sobre ellos la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Por eso que antes se compraban animales y se han hecho negocios por la paga del pecado, porque antiguamente se tenía que pagar con animales y se tenía que hacer el sacrificio, pero ya viene nuestro Señor Jesús, que es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. No es que va a quitar el pecado de todo el mundo, sino de los que creen en Él, de los que confiesan en Él, de los que realmente tenemos la esperanza en Él. Él no quiere que sea una carga, porque el pecado es una carga. Y por eso dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y cuando tú no confiesas y te apartas, como habla en Deuteronomio eh, 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué es lo más importante para el ser humano? Alcanzar la misericordia de Dios. Es importante alcanzar la misericordia de Dios. Hay mucha gente que empieza con una atracción o con una cerveza. Hay gente que empieza con un pitillo o inhalar droga y piensa que el día de mañana lo va a abandonar. Si no confiesa su pecado, no lo va a abandonar. No lo va a abandonar. Antiguamente había que ir al sacerdote para la confesión de pecados.
Antiguamente había que hacerlo, ir al sacerdote. Pero ¿quién es el sacerdote ordenado conforme el orden de Melquisedec? El más grande sacerdote es Jesús. Porque tú hasta que puedas ir o hablar con el sacerdote humano, dentro de todo te va a volver sin número de iniquidades. Y puedes cometer muchos más entre que se da el momento como para poder confesar tu pecado. Es inmediato, inmediato, ahora es inmediato. El momento que cometes una iniquidad o cometes algún pecado, no estamos hablando de aquel que ha caído ya y en práctica de pecado, ni de aquel que es hijo del diablo, que está involucrado en el pecado y que su vida ya es un desastre y que tiene que tomar decisiones para volver y arrepentirse y no es tan simple. Estamos hablando de la persona que ha cometido un error tal vez involuntario, circunstancial, que se ha dado las cosas y que no ha maquinado en su mente como para poder caer, que el pecado se enseñoreó. Estamos hablando de la debilidad, no que haya planeado en su mente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la persona que no vive para pecar, sino que el pecado lo sorprendió. El pecado lo sorprendió. Jeremías 3:13, por favor. Y dice así, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. ¿Y oíste mi voz? Dice Jehová. Y no oíste mi voz, dice Jehová. O sea, el Señor siempre está hablando. Pecamos porque somos cochinos, no porque Dios no nos hable, no porque Dios no nos advierte. Pecamos porque realmente nos da la gana de pecar y nos encendemos para hacer lo malo. Mente depravada, esa es la mente ser humano. Y le damos el lugar al diablo y el Señor dice, no le deis lugar al diablo. El Señor te está advirtiendo y te dice, no adulteres, no forniques, no entres por ahí, no vas por ahí. ¿Pero por qué vas? Porque estás buscando en tu mente el que tienes que ir y consolidar el hecho vergonzoso para corromperte, para ponerte en oposición contra Dios. Y esto es para prevaricar. Entonces, y este es el plan del diablo, que tú no encuentres la paz, que te sientas sumido en la vergüenza, en el desastre, en el dolor, en la confusión, en la perturbación, porque el pecado no da nada más que dolor, porque el haber dañado a quien amas tanto, que es a Dios, no es agradable. Por ningún ángulo, de ningún tipo de cosas podría traerte. Por eso es que necesitamos, tras que viene el pecado, inmediatamente la confesión y apartarse de esto, separarse, inmediato. Tú no puedes concebir en volver a cometer otra vez el hecho. No puedes concebir esto. Y lo vuelvo a decir porque el que practica el pecado ya no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Pero el que se arrepiente de haber pecado una vez, no esperar dos veces, entonces esa persona está siendo levantada por Dios, perdonada por Dios. Mientras que el que no se arrepiente va secuencialmente a cometer nuevamente el hecho y se va a justificar, se le va a cauterizar la conciencia, se va a endurecer el corazón y va a ser muy difícil salir de ahí. Va a ser no imposible, pero muy difícil. Entonces, lo que pasa es que no valoramos muchas veces la presencia del Señor y hacemos lo que nos da la gana. Nos encendemos en lascivias, nos encendemos en cosas que terminan matando al ser humano. El diablo quiere matarte, el diablo no quiere que tengas ni siquiera tregua, ni siquiera un minuto de vida y paz. No quiere, precisamente porque quiere lastimar el corazón de él. Es como una mujer engañada
no es como una mujer engañada. Después se mete con otros hombres porque sencillamente los mira como nada y quiere lastimarlos. Y entre el que quiere lastimarlos, o sea, dentro de todo, se sigue lastimando más. Por eso que estar con una mujer que fue herida no es para que sea sanada, es para que lo lastime al hombre, lo lastime. El hombre herido es como una ciudad fortificada, dice la palabra. O sea, realmente va a dañar a muchas personas. Por eso que no es como que un clavo quita otro clavo. Esto no, esto en el mundo existe, en Dios no. En Dios, si la persona no está completamente, plenamente sanada, no puede llevar adelante otro tipo de relación. Va a maltratar, va a matar a otros y se va a terminar matando a sí mismo espiritualmente y muchos han llegado hasta la muerte física. Entonces, tenemos que tener clara la figura de lo que es la vida en sí. Tenemos que saber cómo vivir. Entonces, vemos Jeremías 3:13 y nos habla de si reconoce pues tu maldad. O sea, tiene que haber maldad para que pequemos. Tiene necesariamente que haber maldad. No se originó el pecado sin maldad. El pecado es una maldad. Es un mal acto, pero por la maldad y la dureza del corazón. Adulteré, forniqué, mm, porque soy malo, pues, porque soy perverso. No es como que adulteré y forniqué y, Señor, yo soy bueno. No, no, no es esto. No es así. Soy un adúltero, soy un forniquero, no soy bueno. Perdóname porque no te he puesto en primer lugar a ti, Señor. Así es. Entonces, de todo esto, si no haces una confesión, se te vendrá a hacer una adicción, una bola de nieve, y no podrás parar. No podrás parar. Querrás ponerle un freno. No. Hay gente que se droga con una facilidad total para drogarte. O sea, ¿y quiénes cayeron en el vicio? Los que consumieron su pitillo y no se arrepintieron. Porque si la primera vez se hubiesen arrepentido, hubiesen dicho, no, es tan mal lo que estoy haciendo, esto no es bueno, Dios lo sacaba. Dios lo sacaba del pozo. Dios lo libraba. No que ha tenido que hacerse dependiente y un drogadicto más. Lo mismo pasa con el ladrón. Una vez roba y si no se arrepiente y no pide perdón y restaura, va a seguir robando. Se va a volver cleptómano. No va a poder vivir sin robar. En cualquier pecado funciona así. Cualquier pecado se hace hábito. Entonces, si yo he cometido un hecho vergonzoso, una oposición contra la obra de Dios por el corazón malvado, he prevaricado contra Dios, he logrado que el diablo se burle del Dios que nos ama, porque eso es lo que hace, se burla, porque para el diablo mejor que cometas tú un pecado que sos hijo de Dios, pues no es lo mismo que el mundo que vive en pecado, no es la misma figura. Entonces lo estás traicionando a Dios y el diablo se mofa de Dios, se ríe de Dios. Y eso es lo que nosotros causamos por hipócritas, por malvados, por perversos. Ese es el pecado, no es otra cosa que ese síndrome de desobediencia, de rebelión. ¿Por qué rebelarse contra Dios para supuestamente hacer lo que te place hacer, pero le estás diciendo a Dios que Él no es bueno para ti, que lo bueno y satisfactorio para ti es el pecado? Entonces tienes que tener mucho cuidado con esto. Veamos Jeremías 14:17. Y dice así, les dirás pues estas palabras.
Derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Ese es el pecado. Dirás, pues, estas palabras: derramen mis ojos lágrimas noche y día. Si has cometido un pecado, te has arrepentido delante de Dios, has llorado delante de Dios. Porque hay gente que no derrama su corazón. O sea, esto va a endurecer tu corazón. El no derramar tus lágrimas, el no arrepentirte, el no compungirte, el no sentir dolor por haber pecado. No que te haga sentir mal, sino que te sientas tú automáticamente mal porque has traicionado la confianza de Dios. Hay mucha gente que lo mira muy simple. Yo peco, me arrepiento y sigo mi vida. Y al día siguiente vuelve a pecar en lo mismo, dándole en el mismo clavo. Porque no hubo un genuino arrepentimiento. Se hizo tradición, hábito, costumbre. Entonces, cuesta mucho más. No que a la primera tú vas a los pies de Dios y te arrepientes y lloras y te apartas, no te encubres, no te consuelas a ti mismo con tu pecado. Bueno, claro que Caín mató a su hermano porque mudó su rostro, presentó su ofrenda, que eran verduras, pero si lo hubiese hecho esto, ya, perfecto. No que Abel presentó su ofrenda buena y Caín presentó su ofrenda mala. Y esto en el Midrash lo estipula muy claramente y quiero ser muy claro en esto. ¿Y qué hizo Caín? Se sintió mal, se frustró y cometió otro pecado más. Mató a su hermano. Mató a su hermano. Porque no se arrepintió. Le remordió la conciencia y le dio rabia. Se frustró. El Señor aceptó su ofrenda, pero si ahí hubiera quedado, le hubiese dicho: Señor, te pido perdón por haberte presentado esta ofrenda asquerosa, porque no debería haber hecho eso. Te pido perdón. El Señor le hubiese perdonado, lo hubiese restaurado, no hubiese habido necesidad de matar al hermano. No, que él no se conformó y lo terminó matando al hermano, porque no hubo una confesión, porque no hubo un arrepentimiento genuino. Entonces él no se iba a arrepentir y terminó matando. Y obviamente se encendió el tremendo dolor entre el castigo de Dios, porque no fue solamente ese pecado y te pido perdón y me arrepiento y me humillo y Señor, lo hice mal. Se justificó. Se justificó en su carácter, porque eso tenemos nosotros como tendencia asquerosa, mala y perversa en nosotros. Hicimos algo malo, bueno, ya está. Nos enojamos, nos resentimos, hasta ponemos otro rostro. Es un acto de hipocresía. Que vas a los pies del maestro y dices: Señor, ¿cómo he sido un adulto, un fornicario? ¿Cómo te traicioné? ¿O cómo cometí el error de recibir un pitillo? ¿O cómo que si yo soy débil en la cerveza o en el trago, voy a ir y voy a hacer? No hay convicción de pecado. Y el que destroza el templo del Espíritu Santo, Dios lo destrozará a él. Dios no quiere tu práctica maldita de pecado, con la que prevaricas, contra la que atientas contra Dios, porque cuando se te caracteriza la conciencia, vas a cometer hechos vergonzosos y te vas a justificar. Se va a endurecer tu corazón, no vas a poder salir del maldito pecado. Si eso es lo que pasa con el adicto, qué lindo sería que la persona se arrepienta, ¿no? Y diga: no, cometí esto, no, no, yo no, no, Señor. Inmediatamente busco cómo salir, inmediato. ¿Cuántos hemos sido víctimas de que el pecado nos agarró y nos arrastró? No solamente te agarró,
te arrastró, te arrastró. No quiero entrar en confesión de pecados de ustedes hacia mí, no es el interés, cuidado. Aquí el interés es de que tú medites que si estás siendo arrastrado o has cometido un pecado y estás pensando que se repita. Entonces, es realmente algo en lo que tú tienes que tomar conciencia. Si vemos Jeremías 14:20, por favor, nos habla y dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado, contra ti hemos pecado. Reconoce que el pecado va en contra de Dios. El pecado no va en contra del hombre que cometió el pecado, va en contra de Dios. No identifico, hay un micrófono que está abierto, no identifico dónde. Aquí. Entonces, este es el hecho de nuestras vidas. Si no quieres ser instrumento del diablo, no has dejado de ser instrumento de Dios el momento que cometiste un pecado, pero has dejado de ser instrumento de Dios el momento que el pecado te maneja. Has dejado realmente lo más hermoso que es la intimidad con Dios, porque has cambiado una vergüenza como que te hace sentir mejor. Entonces, es muy triste, el pecado se enseñorea y maltrata a las personas. Les hace pasar momentos, pero tremendamente difíciles y muy crudos. Eh, Toma un minuto. Si nosotros analizamos nuestras debilidades y vamos a los pies de Dios y le decimos a Dios lo que nosotros sentimos, entonces tenemos la gran posibilidad de que Dios se apiade de nosotros, asquerosos pecadores, y que nos revierta. Creo que está en Oseas 5:15, si mal no me equivoco. Sí, andaré, sí, Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcas tu pecado, reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Que en su angustia me buscarán. ¿Qué es lo que trae el pecado? Angustia. Eso es lo que llega a traer el pecado. Angustia, desazón, desconsuelo. Andaré y volveré a mi lugar. O sea, el Señor quiere donde tú lo buscabas, hasta que reconozcan su pecado. Tú reconoces tu maldito mal pensamiento, tu maldito mal sentimiento, tu asquerosa iniquidad. Y dice así, y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Pero el Señor está presto para oírte. El Señor está ahí, no es que cometiste el pecado y te va a abandonar. No es como que ahora te desecho, ahora sos nadie y te vas y te mueres. No, no es así, ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es tierno. Es como que tu hija te desobedeció y le dijiste, por favor, no manejes esa tijera, te vas a lastimar. No, que yo sé jugar, y ¡ca! Se corta el dedo. Te dije, le vas a sonar, pero no la vas a dejar que se desangre. No la vas a dejar que se desangre, pero le va a doler. Encima del dolor que ha tenido por la tijera, le vas a sonar para enseñar que no se debe. Y va a tener el dolor del pecado, de la desobediencia, porque se cortó. Es así el pecado. Pero está la restauración. No es que no te vas a preocupar. ¿Cómo está tu herida? Se está infectando, entonces yo la voy a curar.
El Señor vendará la herida. Si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Pero es importante que vayas a los pies de Dios y que reconozcas la iniquidad, todo lo que te hace cometer un hecho vergonzoso, antes de que se haga adicción. Porque si no confiesas tu pecado, adicción, dependencia, y que te arrastre el diablo. Y ahí quedarás, ay Señor, ¿qué hago? Estoy arrastrada por el pecado. ¿Cuántas mujeres son arrastradas por un hombre? Se atan al hombre. ¿Cuántos hombres atados por la mujer? ¿Cuántas mujeres atadas, qué sé yo, al vicio del alcohol, las drogas, el juego? ¿Cuántos hombres en una dependencia brutal? Brutal. No es una dependencia normal, es una dependencia total. Que ya no duermen si no han hecho lo malo, que está en su mente ya lo malo, que despiertan para hacer lo malo, presurosos sus pies para derramar sangre inocente. Entonces ya no hay convicción de pecado. Job 33, por favor. Ya, perfecto. 33:26. Y dice así, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que le dijere, ¿por qué? ¿Por qué? Y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. O sea, el Señor aquí que dice, orará a Dios y éste le amará. Pastor, Señor, repite ahí. ¿Juan qué? no, Job 33, 26 al Ah, 28. ajá. Entonces esto es importante. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Todavía restaurará. Te voy a restaurar. Te voy a limpiar porque te amo. Imagínate tú, una niña en el mismo ejemplo que desobedeció a su mamá, se cortó, se escapó, no volvió donde su mamá, no le comentó que se lastimó, ocultó el daño, le devolvió la tijera, pero no le mostró lo que se hizo. ¿Qué va a pasar? Se va a podrir la herida, se va a infectar. Cada curación va a ser mucho peor porque está infectado. Entonces el tratamiento lleva más tiempo, es más dolorido, es peor. Entonces, cuanto más rápido, cuanto inmediatamente haya venido, inmediatamente la confesión, inmediatamente la restitución también de Dios, empieza la sanidad, restituye tu justicia. ¿Qué quiere decir? Que has perdido tu justicia, tu justo juicio lo has perdido. Pero el Señor te va a restituir. Pero lo importante es que reconozcas la calamidad del daño. No que seamos hipócritas, que se cauteriza la conciencia, se entenebrece el hombre y listo. Al día siguiente busca de nuevo el pecado. No podemos andar así. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo. O sea, con júbilo, hijo, estás reconociendo que sos un adúltero, un asqueroso, traicionero mío, un fornicario, o sos un ladrón, o sos un mentiroso, pero te amo. Ven, pongámonos a cuentas, está bien.
te voy a restaurar. No que pecado sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado, no te apartas, no te humillas, no te arrepientes, lo sigues haciendo, se te entenebrece la conciencia, se te cauteriza la conciencia, te vas pudriendo por dentro, horrenda expectación de juicio y de ardor de ira. Él mira sobre los hombres y al que le dijere, ¿por qué? Y pervertí lo recto y no me he aprovechado. No me ha aprovechado. Se ha hecho lo malo y no me ha aprovechado de nada. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. O sea, no te voy a quitar la luz, no te voy a poner en una tiniebla, pero ahora entiende que sos mi hijo, que estás conmigo, que yo estoy contigo. Ve a hacer lo que yo te mandé. Yo no te mandé a pecar. El Señor no te mandó a cometer hechos vergonzosos. Daniel 9:20, esta parte es interesante, el libro de Daniel, porque aquí Daniel hace una confesión y dice así, aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. O sea, estaba confesando mi pecado, orando, orando. Mira cuán asqueroso soy, Señor. Mira que no merezco que me bendigas. No es que tú conoces mis debilidades. Y si estás arrastrado por el mundo de pecado, si estás siendo la víctima del diablo, ten en cuenta que vas a tener que hacer un ayuno, vas a tener que doblegarte más. De alguna manera vas a tener que salir. Porque si te has adormecido y el pecado maneja tu vida, y el pecado toca la puerta o te toca la bocina o llega, cuidado, te va a llevar donde el diablo te está llevando. Solamente el diablo vestido de una buena persona, porque el diablo se viste hasta como ángel de luz. Después del placer, ¿qué queda para el cristiano? Dolor. Para el impío, ¿qué queda? Gratitud al pecado porque se ha sentido bien. Y se necesita ser necio, sentirse bien con lo que es malo. Tan simple como esto, se necesita ser necio, sentirse bien con lo que te aparta de Dios, que es Él, en esencia, lo mejor. No puede haber nada mejor que estar bien con Dios, y que nadie te quite la intimidad con Dios, y que nadie te perturbe en esa relación de amor con Dios. Entonces aquí Daniel aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, el pecado de mi casa, el pecado de mi familia. Cuán bueno es Dios, ¿no? De ti depende, de ti depende, depende en sí de nosotros muchas cosas. Cuidado, hermano, porque el pecado no ha venido sino a enseñorearse de nosotros y a maltratarnos hasta matarnos, hasta matarnos. Vamos a ver Salmos 32:5, por favor. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay maldad en el pecado? Sí.
Hay transgresión, hay rebelión, hay iniquidad, hay maldad. Hay desamor, desplazamiento total. Desplazas porque pones y antepones el placer en vez de Dios. Entonces te sientes cómodo con tu pecado, te sientes bien con tu maldad. Y esto es un problema serio, ¿no? Esto es un problema que a Dios no le agrada. Entonces tú tienes que litigar con Dios y tienes que confesar a Dios. Por eso que esta parte del Salmo es importantísima. Mi pecado te declaré. No es como que lo encubrí. Señor, mira mi maldad. Mira en lo que ando. Mira lo que he maquinado mi mente. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. No voy a encubrir delante de ti. Los pecados no están ocultos. Queremos ocultarlos, pero no podemos ocultarlos. Dios no se agrada cuando nosotros ocultamos el pecado. Dios se agrada cuando nosotros lo exponemos nuestro pecado delante de Dios. Nuestro porque ha venido a ser parte de nosotros. Si has adulterado y has fornicado, contra tu propio cuerpo has pecado. Has tragado demonios. Es decir, Señor, en mi adulterio, en mi fornicación, en mi lujuria y todo eso, me he endemoniado. Porque el diablo ve siete, o sea, ve siete demonios peores, porque la casa está limpia y barrida y la trae. Por eso que el estado postrero viene a ser peor que el primero. Ya es una persona instrumento del diablo, ya. Un alojamiento de espíritus inmundos. Por eso que la persona que ha pecado sueña, idealiza con el pecado que ha cometido, se apasiona y se vuelve erótico, y se vuelve pasional. Por eso dice Dios, huid de las pasiones juveniles. Personas mayores metidas en pasiones, porque se desenfrenó, porque desplazó a Dios por su iniquidad, por la maldad de su corazón no regenerado. Entonces, me es más feliz cometer el hecho vergonzoso que estar en la santidad con Dios. Cuidado, cuidado, porque el pecado realmente tiene que ser pecado confesado ante Dios y apartarse. Josué 7:19, por favor. Y dice así, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Declararé ahora lo que has hecho, no me lo encubras. No lo encubras. ¿Cómo puedes proteger basura? ¿Cómo puedes guardar basura? Va a apestar, va a heder. Lo que necesitas hacer es no encubrir. Señor, mira mi corazón. Mira lo que te he hecho, Señor. Mira cómo me he rebelado contra ti. Mira cómo te he dañado, Señor. Es por eso que necesitamos abrir nuestros corazones y no, no encubrir nuestra maldad y no creer en nosotros. Creer en el que realmente quiere la sanidad para nosotros, quiere la libertad para nosotros. Entonces, tenemos que entender lo que Dios quiere que entendamos. Si nos vamos al libro de Esdras, por favor, capítulo 10, versículo 11. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. O sea, una clave, apártate del mundo. Mandamiento, no es una sugerencia. Yo les comentaba que vino una vez
un muchacho a la iglesia y me dijo, pastor, estoy pagando las consecuencias porque me metí en yugo desigual. Y no te entiendo. No, es que la Biblia dice que uno no tiene que andar en yugo desigual. Y yo desobedecí a Dios y me casé con ella. Pero ¿cuál yugo desigual? No, es que ella no era creyente, pero tú tampoco, no. Tú tampoco. O sea, ¿cuál yugo desigual? Los dos eran la misma cosa. Eran el uno para el otro. El Señor dice, no andéis, pero cuando ya andas, ya no es yugo desigual. Te estás uniendo. Ya no es yugo desigual. Yugo desigual es que obedezcas y no en no meterte, en no andar. Pero cuando ya, o sea, ya no hay yugo desigual. Ya son uno. Entonces eso tenemos que entender nosotros. No ser uno con el diablo. La pregunta entre nosotros, ¿hay algún hijo del diablo aquí que pretende ser hijo de Dios? Cuidado con esto. Porque si todos somos hijos de Dios, vamos a estar bien arrepentidos de lo mal que hemos hecho. Yo no quiero más, Señor. ¿Qué puedes hacer? ¿Vas a cambiar la Biblia? No, nosotros tenemos que cambiar. La palabra es importante, que no cambie, que siga siendo la misma, que traiga convicción de pecado, que produzca frutos dignos de arrepentimiento en nosotros. O sea, realmente tenemos que tener mucho cuidado de no caer en los brazos del diablo para que el diablo maneje nuestras vidas. Vuelvo a leer Esdras 10:11 y dice así, y ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Apartaos de lo que es el mundo, apártate de la gente que no ama a Dios. Me decía una niña el otro día que su hermanito tenía una muchacha que era del mundo, y él era supuestamente creyente y amaba a Dios. Y yo le pregunto a la niña, ¿y qué dices? O sea, ¿ustedes aceptan esa relación? No, no me importa si nosotros aceptamos o no aceptamos. Dios no la acepta. Esa mujer no es hija de Dios. Pare de contar. Y mi hermano no tendría que estar con ella, porque ella no lo va a respetar a mi hermano si mi hermano no está haciendo respetar a Dios. Pare de contar. Respuesta contundente. Entonces hay muchas mujeres que dicen, ¿sabe qué, pastor? Es que es muy buena persona, es trabajador. Sí, pero para llegar al cielo no necesita ser trabajador, necesita ser obediente a Dios. ¿De qué te sirve una persona que sea trabajadora, que sea una persona que te pueda ofrecer muchas cosas si no teme a Dios? No tienes nada, no tienes nada. Ese se ama a sí mismo, ama su carne, ama su deleite y simplemente te utiliza como un instrumento. Pare de contar. Tanto así que los musulmanes dicen que las mujeres son como las vacas, son como los chanchos, como los camellos, como las ovejas. Son animales que están puestas simplemente para cubrir los placeres del hombre. Así las determina el ayatolá. Esos son lo que estudian los ayatolas. La subyugación se creen superiores hacia la mujer. No hay hombre ni mujer, dice Dios. No hay judío ni griego. Todos somos uno. Pero muchas veces las mujeres causan eso porque se hacen ver así. Jeremías 3:13, por favor. Y dice así, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz.
dice Jehová. Es fuerte, pero es importantísimo que nosotros entendamos el plan de Dios. No puedes vivir tibiamente y pensar, pretender que estás como un carbón encendido. No, 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 no vamos por ahí, porque a Dios la hipocresía no lo mueve para nada. Entonces, necesitamos entender más y mejor la palabra. Cuidado que se nos pase el tiempo y no entendamos. Santiago 5:16, por favor. Y nos habla y nos dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No es que discrepo en esto, pero tiene que ser una persona tan de confianza si vas a abrir tu corazón, porque hoy en día, más al contrario, le estás poniendo una carga a la persona que le estás confesando tu pecado, que no puede y después la divulga. Dios no divulga tu pecado, pero hay personas que enteramente confían en fuerza de otros y que van a guardar el secreto y no le ayudan, excepto que lo hagas con una persona que está puesta por Dios para que tú abras tu corazón y confieses tu iniquidad. Pero ahí está Dios, el sacerdote, conforme el orden de Melquisedec, el que derramó su sangre para huirte, para interceder por ti, para sanarte y para perdonarte. Lo hemos leído. Ese es nuestro Dios. Entonces, pero es importante confesaros vuestras ofensas. Es importante. Está hablando de ofensas entre hermanos. Entonces es más simple. No está hablando del pecado en sí, que se involucró en lo más profundo y se adentró en la vida y en el alma de la persona para matarla. Entonces tenemos que entender que Dios tiene planes muy lindos con cada uno de nosotros, pero necesita la sinceridad de nosotros. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿O está tan claro que no necesitamos preguntar o no entendimos nada que tampoco podemos ni siquiera preguntar? Todo está muy claro, pastor. Bien, hermana Patita, le voy a pedir que haga una oración en el nombre de Jesús. Amén. Así con confesión de pecados, yendo a cualquier pecado que pueda hacer, por favor, en el nombre de Jesús, cosa de que si alguno, que sea de droga, alcohol, robo, hurto, mentira, falsedad, adulterio, fornicación, lujuria, lo que haya, por favor, y que cada Sí. uno pueda en este momento experimentar la libertad en Cristo. Amén. Pues, Amén. hermana. Sí. Amado Padre, Dios de la gloria, Creador nuestro, Creador del cielo, de la tierra, Señor, venimos a tus pies, Señor, pidiéndote, amado Señor, abre nuestros ojos. Muéstranos, Señor, nuestro corazón, examínanos, Señor, porque sabemos que hay muchos pecados que son ocultos, que hacemos cosas pensando que creemos hacer bien y estamos haciendo mal, Señor. Más aún los pecados que entendemos y que ocultamos intencionalmente, Padre Santo. Es tan vergonzoso, Padre, venir a tu presencia llena de cargas, llena de maldad, llena de pecados. Tú, sanador nuestro, creador nuestro, límpianos, Señor. Transforma este corazón de piedra en un corazón de carne, Señor. Gobierna nuestros pasos, gobierna nuestra mente. Gobiérnanos, Señor, gobiérnanos. No permitas que andemos errantes, Señor, en desiertos, Señor, en donde el cielo es de bronce, Padre Santo, por nuestra propia rebeldía, Dios bendito. Ayúdanos a entender, Señor, que sin ti somos polvo, que sin ti somos nada, Señor. Ayúdanos a quitar esta rebeldía, esta dureza de corazón, Señor. Levanta, Señor, nuestro espíritu, sánanos a cada uno de nosotros, visítanos a cada uno de nosotros, revélate, Señor.
de noche, de día, Señor, manifiéstate, Padre Santo, y sana estos pecados, Señor, quítalos, échalos fuera de nosotros, Señor, ayúdanos a tener humildad, mansedumbre, Señor, sabiduría, temor santo, Señor, derramar nuestro corazón en tu presencia, porque digno eres, Señor, digno eres de venir a ti, digno eres de venir a confesar nuestras maldades, Señor. Digno eres tú porque tú tienes el poder, la autoridad de echar fuera todo lo malo, de purificarnos, de santificarnos. Tú tienes ese poder, Señor. Venimos a ti a suplicarte. Purifícanos, Señor, purifícanos. Ayúdanos a ser blancos como la nieve, transformados y preparados para la venida de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo, príncipe de paz, Señor. Que no haya más guerra en nosotros, Señor, contigo y con nosotros, que no haya más guerra, más rebelión, Señor. Llévanos a la paz contigo, llévanos a cuentas contigo, Señor, porque te amamos, te honramos, deseamos, Señor, ser pueblo santo, limpio para ti, Señor. Limpia esta boca, Señor, limpia nuestro espíritu, Señor, límpialo. Prepáranos para ti, Señor, Dios de la gloria, Dios eterno, bendito Padre, grande eres en nombre, grande eres en misericordia. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, familia. Amén, amén. Entonces, tenemos claro que la práctica del pecado viene cuando no hay una confesión directa, no hay una confesión Amén. sincera y se hace una bola de nieve y mata a muchos. Pero cuando Así ya es. nosotros, dentro de todo, antes de que se cree todo y que maneje el pecado en nuestras vidas, vamos a los pies de Dios, entonces el Señor es amplio en perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Que Dios nos bendiga a todos. Un beso, un pleno cachete a cada uno, Amén. un fuerte quebra costillas. Amén. Amén. Que Dios nos guarde. Shalom, shalom. Fuerte Amén. Dios abrazo, les pastor. bendiga. Shalom, familia. Pase buen día, Dios Dios les bendiga a bendiga. todos. Shalom, Dios les bendiga. Shalom, shalom.